Bien. No olviden, los que están por Zoom, de poner el presente con nombre y apellido en el chat, ¿sí? Y por favor, si me pueden decir si hay gente conectada del Hospital Carrillo, del Drodrowski, del Polo. Es importante que sepamos de dónde son, ¿sí? La propuesta es que este encuentro lo podamos hacer lo más masivo posible. ¿La luz se puede apagar de alguna manera? Ah, ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vieron que esta actualización se llama técnicas y procesos. Y eso es lo que vamos a revisar. Está pensada en 4 encuentros. Necesito, por favor, que no me tapen la imagen. Porfis, sí. Eres vos. Para que todos podamos ver la pantalla, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bien. Vamos. Cuando quiera aparecer la pantalla, porque ya la están viendo, creo, los chicos de Zoom, pero no la estamos viendo acá, en vivo y en directo, no la ve nadie, hay que esperar, parece que la conexión viene lenta. Bueno, a ver si podemos solucionar el problema. Recién funcionaba bárbaro, ¿eh? A ver qué pasó. Nosotros sabemos que en todos los espacios de la vida cotidiana, nuestras casas, los medios de transporte, cuando vamos a algún lugar, a comer a algún lugar, o a ir de paseo a otro espacio, o tenemos la oportunidad de salir a un cine, o algo de esparcimiento que bien nos haría. Pero la verdad es que en cada uno de estos espacios, e inclusive en el aire libre, existe una gran cantidad de microorganismos, que no los vemos, pero que están. Y por lo tanto, es muy importante que los consideremos. ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente ahí está la imagen, nuestra piel va a comenzar a cambiar de acuerdo a la cantidad de microorganismos con los que mi cuerpo pueda relacionarse, cruzarse o entrar en contacto. Esto lo vimos en el encuentro anterior. Recuerdan que hablamos sobre la importancia de la higiene de manos, ¿no? Entonces ahora vamos al punto, a lo que nos interesa, que es qué es lo que nos está sucediendo en las distintas superficies de un establecimiento de salud, ¿sí? Porque no lo tenemos en cuenta, pero sin embargo estamos en contacto con personas que entran y salen, que están sanas, pero que tienen su propia flora, su propia cantidad de microorganismos, amigos y no tantos, con personas enfermas que traen también una carga de microbios asociadas probablemente a sus enfermedades, con superficies que deben ser tratadas, y algunas veces llegamos a tratarlas de manera adecuada y otras veces no. Y entonces se va acumulando una gran cantidad de microorganismos. El objetivo entonces de este encuentro es determinar cuáles son los factores que influyen en la contaminación ambiental, establecer la frecuencia de limpieza y desinfección según el riesgo, y pensar cuáles son los tipos de limpieza que tenemos entre nosotros que somos de limpieza, de ropería y de camilleros, con un poco de suerte y viento a favor que hayamos podido. ¿Cuál es el que tengo que avanzar? Gracias. Bien, entonces, para determinar, para pensar cuáles son los factores que aumentan la posibilidad de la contaminación ambiental, tenemos que pensar qué características tiene ese lugar donde nosotros estamos tratando de llevar adelante algún proceso. Y mira, cuanto más personas hay en un espacio, más contaminación vamos a tener.
cuantos más procedimientos se realizan en ese lugar, más contaminación vamos a tener. Cuanto más cantidad de equipos biomédicos decimos, respirador, bomba de infusión, equipos para hacer ecografías, equipos de rayos X, o sea, toda la aparatología que utilizamos, más contaminación vamos a tener. Otro factor que va a ser muy importante tiene que ver con nosotros, con el personal de limpieza. Entonces, si yo tengo una cantidad adecuada de personas asignadas en ese lugar y capacitadas, aunque todas estas cosas hayan ocurrido y aumenten el riesgo de contaminación ambiental, se va a ver reducido por los procesos que ustedes llevan adelante. Ahora, si yo tengo poco personal y tiene que hacerse cargo de toda la limpieza, seguramente vamos a fallar. Va a haber algún espacio donde no lleguemos de manera adecuada. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan incorporados algunos criterios que van a servirnos para que esta limpieza que vamos a hacer, quienes somos, quienes estamos, con los productos que tenemos, sea la más efectiva posible. Otro de los determinantes es la frecuencia con la que yo limpio. ¿Cuántas veces limpio? ¿Dónde limpio? ¿Qué limpio? ¿Con qué limpio? Y las técnicas que esté utilizando, es decir, el cómo y con qué. ¿Se entiende? ¿A dónde quiero que lleguemos? Si quieren hacer preguntas, todos... hago lío, era con el otro botón. Si quieren hacer preguntas, los que están por Zoom pueden desbloquear el micrófono y ustedes obviamente pueden preguntar. Dijimos entonces que es necesario establecer la contaminación de la superficie según los procesos. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que identificar, de acuerdo a las cosas que haga en este espacio, cuál es el mayor o el menor riesgo de contaminación. Y fíjense que en esos lugares donde las superficies, los equipos y las personas están realizando rutinariamente procesos que implican la presencia de una gran cantidad de sangre o de otros fluidos corporales, va a ser un sector de alta contaminación, siempre. Por lo tanto, le tengo que prestar atención. Si estos superficies y equipos tienen rutinariamente poco contacto con fluidos corporales, sangre o lo que fuera, vamos a tener una contaminación más moderada. Y cuando no existe riesgo de sangre o fluidos corporales, vamos a tener una contaminación baja. Piensen que estamos hablando de superficies, ¿sí? De superficies, de los espacios a donde estamos manejándonos para poder hacer la limpieza. Yo no sé si se alcanza a ver porque justo se movió un poquito la pantalla, pero miren, este dibujito es un dibujito bastante interesante, ¿no? Porque va mostrándome distintos sectores de una habitación. Nosotros tenemos salas, o sea que estos sectores son mucho más grandes, donde tenemos que prestarle una atención especial. Y también me va mostrando cuáles son aquellos elementos que los tengo que considerar como muy tocados y por lo tanto muy contaminados, ¿sí? Aunque no esté salpicando sangre o fluidos corporales, cuantos más veces o más personas toquen una superficie específica, mayor contaminación voy a tener. Por lo tanto, voy a tener que aplicar una técnica especial, una solución especial y una frecuencia determinada. Ahí está Pamela, que entra. ¿Aceptamos? Esto es muy viejo. Busqué otras láminas, otras diapositivas que fueran, miren, 2001, Dios, que fuera más moderno, pero ¿saben qué? No encontré. ¿Por qué? Este es un estudio que se hizo muy interesante
en búsqueda de un germen multiresistente. Y entonces se tomaron muestras de cada una de estas superficies. El paciente no está, pero el paciente tenía un microbio, un germen multiresistente. Y resulta que cuando tomaron esas muestras, dieron positivas para ese microorganismo. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, que toda la unidad del paciente está contaminada y yo tengo que considerarla como tal. De ahí, principalmente, es que la higiene y desinfección terminal que nosotros hacemos cuando el paciente se va de alta, sea un paciente aislado o no, es fundamental, porque yo remuevo entonces los microorganismos que pudieron haber quedado en esas superficies. Así que esto es muy importante, por eso no encontré nada más nuevo, pero insisto, es muy gráfica para tenerlo en cuenta. Piensen, por ahí no es que el paciente, porque con toda esa aparatología es probable que el paciente no se haya levantado y haya andado deambulando por ahí, sino que son nuestras manos, las gentes, las personas que trabajan, que son miembros del equipo de salud, las que van tocando todo. Y entonces, cuanto más tocamos, por lo tanto, más contaminamos. Ahí lo hice bien. Para establecer la frecuencia, yo tengo que pensar que hay una fórmula que es indudablemente segura, ¿sí? Y que no falla nunca. Si yo limpio y luego desinfecto, el resultado final va a ser una unidad o una superficie segura, sin microorganismos, segura para el paciente y segura para todos los que trabajamos en la institución de salud. Miren la importancia que tiene el trabajo que ustedes hacen. Porque realmente, si no se contara con el personal de limpieza, y bueno, los bichos andarían por todas las instituciones de salud, pululando por todos lados. Y todos estaríamos en riesgo, por lo tanto, es muy importante la tarea que ustedes hacen. Pero hay que pensar en esto. Yo tengo que limpiar y después recién voy a desinfectar. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no limpié, no removí los microorganismos de las superficies, el polvo, las manchas, esta suciedad, no voy a encontrar ningún desinfectante que sea capaz de matar los microorganismos que estén en esa mancha, en ese polvo, en esa suciedad. Entonces, estos son conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, van a haber varias cosas que nos vamos a preguntar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos tipos de limpieza llevamos adelante durante nuestra jornada? ¿En cuántos lugares distintos tenemos que desarrollarnos, no? Y sabemos que hay lugares que son muy críticos, como una terapia intensiva, como el quirófano, como en la unidad de cuidados neonatales, no sé si hay alguien de pediatría acá, ¿no? Lugares muy específicos, como el laboratorio, lugares donde hay mucha contaminación, y son lugares críticos donde yo sí o sí tengo que realizar una limpieza por turno, sí o sí, más allá de que haya ocurrido algo, más allá de que justo tenga ¿cómo se dice? Esperen, que se me está yendo la palabra. Más allá de que justo tenga el alta de un paciente, más allá de que justo tenga un derrame de fluidos corporales en una superficie. Tengo que hacer la limpieza una vez por turno. Ahora bien, no hay tanta diferencia cuando pensamos en lugares donde están los pacientes internados y son lugares semiclínicos, ¿sí? Como por ejemplo las áreas de internación. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tenemos muchos pacientes y cada uno con su cantidad
de microorganismos y por lo tanto se van a ir, y mucho personal que entra, sale, que toca superficies, que hace procedimientos. ¿Cuáles son los lugares no críticos? Bueno, los pasillos internos, ¿sí? Estos espacios, las oficinas, el área de administración, donde no estamos tratando a pacientes, donde no estamos haciendo procedimientos con los pacientes. Fíjense cómo va cambiando según el lugar. Si tenemos un espacio que es un lugar auxiliar, como un depósito, yo puedo ir teniendo en cuenta cómo es que voy a realizar la limpieza, ¿sí? Va a ir cambiando, va a ir modificándose de acuerdo al riesgo que podamos tener en ese espacio. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la limpieza del aire acondicionado, que obviamente, como todo el resto de las limpiezas, debe ser húmeda. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Todas las superficies son altamente tocadas en una unidad del paciente, en una sala de internación? No, hay lugares que son muy tocados y otros lugares no tanto. Entonces también el hecho de saber esto y de tenerlo en cuenta va a hacer que yo haga un uso racional de mi tiempo, ¿sí? Y entonces veo que sí o sí lo tengo que limpiar y desinfectar una vez por turno si estamos en área crítica, que puedo extenderme un poquito más si yo estoy en un área semicrítica. ¿Se va entendiendo? Y por supuesto, puedo extenderme muchísimo más si estamos en un área no crítica, como por ejemplo las oficinas. Y ahí vamos. Entonces pensé, bárbaro, esto es para nosotros el personal de limpieza, pero ¿y ropería? ¿Hay alguien de ropería acá? No. Bueno, qué pena. Bueno, ropería entonces, vamos a preguntarnos nosotros que no somos de ropería. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las superficies más contaminadas? Bueno, la verdad es que si nosotros vemos el carrito del medio se parece mucho al de quirófano, ¿no? Donde descartamos algunos elementos. Bueno, si estamos descartando algunos elementos, algunos equipos, el AMBO, por ejemplo, exclusivo, yo sé que para entrar al quirófano me pongo un AMBO limpio y cuando salgo del quirófano, en el área de circulación libre, me saco ese AMBO, lo pongo en el cesto para que vaya a lavar y me pongo mi ropa, ¿no? Bueno, esa es ropa que está contaminada. ¿Por qué? Bueno, está contaminada porque la usó uno de los miembros del equipo de protección, de los miembros del equipo de salud. ¿Sí? Entonces, cada uno, pensemos, cada uno tiene sus bichitos propios, ¿sí? No hay nadie que sea estéril. Todos tenemos microorganismos en distintas partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es un sector, si quieren pasar, no pasa. Adelante hay algunos lugarcitos. Es un sector que siempre va a estar con riesgo y con contaminación. Ahora, los primeros carros, que no sé si los alcanzan a ver, el cursor tampoco no sé si se ve, estos de acero inoxidable, los primeros carros son carros que se utilizan para la ropa limpia. Por eso tiene llavecita, ¿no? Y la ropa limpia, justamente, tiene que estar siempre embolsada, siempre tiene que estar protegida, ¿no? Son superficies que se tocan, sí, pero siempre se tiene mucho cuidado con respecto a esto. Y los últimos carros, que no, estos de colores, que son tan lindos, que tienen bolsas de tela, y se utilizan para clasificar también algunas de las prendas. Esto es un sistema re lindo, ¿saben? Porque además cada bolsita se va junto con la ropa al lavadero. Así que es fantástico eso. Y se lavan y se renuevan. Superficies muy tocadas entonces, o muy contaminadas en el servicio de ropería, seguramente serán los carros que transportan la ropa sucia. Que debiera ir embolsada, pero bueno, a veces no lo tenemos embolsada. Pero esos carros
O donde, por ejemplo, la enfermería cambió la cama y puso la ropa sucia dentro de un carro que tengo o dentro de un tacho que tengo en la unidad. Esa es una superficie sucia, muy contaminada. Por lo tanto, tiene que limpiarse. Las normas de los manuales dicen que yo tengo que limpiarlos una vez que los vacié. A ver, muchas veces no se hace. Ni una vez que los vacié, ni una vez por día. Y muchas veces no tengo bolsas. Entonces ahí va acumulando bichos y bichos y bichos. Entonces termina siendo un elemento en el medio de la sala lleno de contaminación. Hay que pensar en qué momento se va a generar un cronograma que detalle cómo vamos a limpiar estos recipientes, porque están sucios. Y entonces pensé, ¿qué pasa con los camilleros? ¿Hay algún camillero acá? Sí, bien, bien, hay un camillero. Presente. ¿Qué pasa con los camilleros? Dije, ¿cuáles son las superficies más contaminadas que tocan los camilleros? Bueno, indudablemente, como es el que se ocupa del traslado del paciente, va a ser la camilla y va a ser la silla de ruedas, sin lugar a dudas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué lugares de la camilla van a estar más contaminadas? Y todo lo que está a la altura del paciente, especialmente la superficie donde se va a acostar el paciente, donde se va a sentar el paciente, las barandas, los apoyabrazos. Estas van a ser los lugares más contaminados y que yo también como camillero voy a tocar, ¿sí? Entonces, esto tiene que limpiarse, tiene que poder desinfectarse, porque además cada vez que el tiempo es corto, y entonces pongo un paciente, traslado al paciente, entrego al paciente a ese lugar a donde tenga que ir y ya tengo que salir a buscar otro. Y corren de un lado para el otro los camilleros, estén en el espacio donde les toque estar. Entonces, es importante contar con los elementos que me sirvan para limpiar y desinfectar estas unidades. Pero los camilleros usan guantes. ¿Para tocar al paciente? Para tocar al paciente, no, dicen, obvio. Para tocar al paciente, y mira, los guantes los tienen que tener puestos sí o sí cuando el paciente tiene una herida o veo que está sangrando. Puedo tocarlo sin guantes si el paciente no tiene ningún dispositivo, si no está sangrando, si lo podría tocar sin guantes. Importante es que esos guantes me los saque, ni bien termine de tocar al paciente y me lave las manos. Porque si no, con los mismos microorganismos que tiene el paciente que se quedaron en mis guantes, toco la camilla, toco las partes de atrás de la silla de ruedas, y transporto, y empujo la puerta porque tengo que entrar en un lugar, y toco los botoncitos del ascensor para subir y bajar, y ya contaminé todo. Y no tengo a alguien que viene detrás mío limpiando. Entonces, esto es importante. Una vez que terminé de hacer lo que tenía que hacer, que me tenía la necesidad de utilizar los guantes, me los saco y me lavo las manos inmediatamente. Y limpio las superficies con los elementos que tenga. Ese es el problema. ¿Qué elementos tengo? Miren, existen distintos tipos de limpieza. Una es la limpieza y desinfección convencional. Es lo que usamos en la mayoría de las instituciones de salud. Usamos agua y detergente, usamos enjuague y agua y lavandina. Ahora bien, ¿cómo preparo el agua y el detergente? Pongo el agua, le echo un chorro de detergente, porque generalmente no me pongo a medirlo, y ya está. No, tengo que hacer espuma, porque es la espuma la que me va a ayudar que la suciedad se desprenda de la superficie. Preparo el agua con el detergente, hago espuma, y con eso, con un paño diferenciado, que es superficie por encima del paciente y que es lo que va por debajo, hago la fricción. No tengo un dibujo acá de cómo fricciono. Sé que siempre lo hago de arriba hacia abajo, siempre voy desde lo más limpio hacia lo más sucio.
Y fricciono de manera tal que pase más de una vez por cada lugar, de manera que yo pueda asegurarme que con esta fricción pude desprender la suciedad y por lo tanto los microorganismos, ¿no? Entonces yo entro a la sala, entro acá a PAMI. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más limpio? O teóricamente debiera ser lo más limpio. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos a limpiar? ¿Por el baño? ¿Por la parte de enfermería? ¿Por el office de enfermería? ¿Por el sector donde están los médicos? ¿Por las unidades de los pacientes con aislamiento? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más sucio? Los baños, las unidades de pacientes con aislamiento, porque uso elementos especiales, y si es aislamiento de contacto, siempre va a ser el último lugar que limpie. Y si es aislamiento de protección para un paciente que está inmunodeprimido, como tiene el cartelito de paciente neutropénico, probablemente va a ser el primer lugar donde trabaje, porque a ese paciente yo lo tengo que proteger. Entonces, va a ser el primer espacio donde voy a trabajar. Teóricamente, los espacios más limpios será el estar del médico, la mesita donde está el médico, donde están los administrativos, donde está enfermería, ¿sí? Que tampoco voy a limpiar todo, pero voy a colaborar en la limpieza de esos sectores, ¿no? Y después serán las unidades de los pacientes sin aislamiento, por último la unidad del paciente con aislamiento y por último los baños, ¿sí? En ese orden. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me aseguro que los microorganismos de los espacios más contaminados no van a ir a los espacios más limpios. Por eso también uso trapos distintos, de distintos colores, o con una cintita, algo que los identifique de qué son, porque no puedo usar la rejilla del baño para limpiar unidad del paciente, para limpiar otro sector. Entonces, esto lo tengo que tener identificado. Bueno, bárbaro, friccioné, lo hice en zigzag o en 8, de arriba hacia abajo, pasé con un paño que estaba embebido en agua con detergente espumoso, macanudo. ¿Ahora qué? Tengo que desinfectar. Bueno, si yo utilizo lavandina o el cloro en la dilución que lo preparo y lo aplico sin enjuagar, va a pasar que eso nunca va a estar desinfectado. ¿Por qué? Bueno, porque la dilución de la lavandina o la dilución del cloro, a lavandina nosotros hacemos y después la utilizamos, vamos a tener un problema. Es que cuando las lavandinas o los cloros entran en contacto con una partícula de detergente o con una partícula de piel que yo no me di cuenta y que se escamó, que era lo que hablamos en la clase anterior, o un fluido corporal, el que fuera, se va a inactivar, jamás va a desinfectar. Por eso yo tengo que enjuagar, sacar todo el resto de detergente para recién después aplicar la solución de lavandina en la dilución que se requiera. ¿Y por qué aclaro la dilución que se requiera? Bueno, porque yo uso un tipo de dilución normalmente. Sin embargo, hay algunas recomendaciones para pacientes con aislamiento, por ejemplo, que dice aislamiento CD en nuestros carteles, ¿no? Aislamientos por Clostridium difficile. Bueno, ahí la dilución es distinta. Ahí la dilución es más concentrada. Pero yo tengo que medir, porque si yo no mido, nunca sé cuál va a ser la dilución de esa lavandina, si yo le echo chorrito o ojito. Y entonces tampoco sé si va a ser efectiva o no va a ser efectiva. La ventaja en este tipo de limpieza y desinfección convencional es que es económica. La desventaja es que requiere 3 pasos y por lo tanto lleva más tiempo.
Y depende mucho del apuro que tenga el operador, porque obviamente no porque tenga apuro porque sí, sino porque lo están presionando para utilizar la unidad, y depende mucho de la calidad de las soluciones que utilice, ¿sí? Si la lavandina interactuó con la luz solar, va a verse disminuida también su capacidad o su efectividad en el proceso o en la desinfección. Ahora bien, yo terminé y ¿qué hago? Bueno, le pasé la lavandina, necesito que se seque. Le empiezo a hacer vientito. ¿Está bien? Para que se seque la superficie. Caso el cosito, le doy con el trapo o con algo que encuentra en pantalla. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Y porque muevo bichos y entonces va la lavandina, la dilución de lavandina actúa cuando se seca, como el alcohol, actúa cuando se secó. Cuando se secó, yo sé que eso está desinfectado. Pero si lo toco antes, no va a estar desinfectado. Entonces no lo hago. Bueno, pero a ver, para aprovechar y hacer más rápido esta limpieza, que es lo que tengo, mezclo el agua con detergente y un chorro de lavandina. Entonces hago todo de una sola vuelta. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque, exactamente, primero porque va a generar gases que me pueden hacer mucho mal a mí y mucho más a los pacientes que ya de por sí tienen sus problemas de salud. Y además porque se va a inactivar esa lavandina, se pone divina, es una espuma blanca espectacular, preciosa, pero no sirve. Entonces no lo hago, y es tóxico, no lo hago. Y entonces digo, porque para que sea más fuerte, para que sea mejor, mezclo la lavandina con agua caliente. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Porque cuando la mezclo con agua caliente genera gases que son muy, pero muy nocivos. Y que no me voy a enterar ya, me voy a enterar a largo plazo. ¿Sí? Porque me va a traer un problema de salud. Entonces estas cosas son importantes que nosotros las tengamos en cuenta, porque nos protegen a nosotros, porque hacemos nuestro trabajo bien, el proceso estaría bien hecho si yo lo respeto, y porque protejo también al resto de las personas que trabajan en la institución. ¿Pero son los únicos elementos que tenemos para hacer la limpieza? No. Existen otros productos que limpian y desinfectan en un solo paso. ¿Son un poco más caros? Sí. Se tienen que usar de manera racional. Y tengo que saber dónde lo voy a implementar, dónde lo voy a usar, cómo lo voy a utilizar. Porque además me simplifica el trabajo. Ya no necesito 3 pasos. Lo hago prácticamente en 1 o en 2, como mucho. ¿Se entiende? Y estas soluciones tienen distintos nombres. Yo elegí 3 porque son las que son más sencillas de conseguir. Una son los amonios cuaternarios. Ya muchos los conocen y lo hemos escuchado con este tema de la pandemia. El amonio cuaternario. ¿Sí? Existen muchos tipos de amonios cuaternarios. Los más económicos son los de primera generación. Son también los menos efectivos. ¿Sirven para el virus del COVID? Sí, pero es un virus muy fácil de eliminar. Y hay gérmenes que son multiresistentes que pueden estar entre horas, vimos la clase anterior, hasta 30 meses. Entonces yo tengo que ver con qué le doy a este bicho para matarlo, para sacarlo de ese lugar. Por lo tanto, utilizo amonios cuaternarios de 4ª o de 5ª generación. Nosotros tenemos en la institución uno que se llama Surfasafe, que es una espuma. Es un envase, no sé si tengo la imagen acá, no, me parece que no. Es un envase con un gatillo, ¿sí? Es excelente, pero es una espuma. Y las espumas fueron diseñadas para los equipos biomédicos. No fueron diseñadas para limpiar superficies. No fueron diseñadas para limpiar una cama. No fueron diseñadas para limpiar una pared. No fueron diseñadas para limpiar una mesa. Fueron diseñadas para limpiar el respirador, la bomba de infusión, el equipo de ecografía y el resto de los elementos que puedo utilizar en una institución de salud y lo que tiene que ver con la aparatología. Después existe otro, que yo lo puse como monopersulfato potásico, pero algunos lo habrán escuchado, que es el LT8, que la institución tuvo durante un tiempo
bastante largo este producto. Existen otras marcas. Este producto es muy bueno y sabemos que tiene una durabilidad diluido de 24 horas. Que cuando yo lo diluyo está rosa. Y después se va poniendo blanco, hasta que a las 24 horas es transparente, pero ya no sirve, lo tengo que tirar, ¿no? Mientras tiene color, es efectivo. Después lo voy a ir perdiendo. ¿Son efectivos? Sí. ¿Por qué? Porque limpian y desinfectan en un solo paso. Rocío la superficie, no. Rocío un paño y con ese paño húmedo fricciono la superficie. Dejo actuar 10 minutos, importante el tiempo que dejo actuar. ¿Sí? No lo que a mí se me ocurre, sino lo que dice el fabricante. Lo que me está recomendando la persona que lo diseñó. Lo dejo actuar 10 minutos y vuelvo a pasar en otro paño humedecido para levantar todo lo que se desprendió. Y otro es el ácido hipocloroso, que tiene con detergente también y que va en pastillas o en polvo, que también es efectivo. Tiene un poco de olor más fuerte a la lavandina, pero no es lavandina. No corroe los metales, lo cual es importante, ningún metal, y es realmente muy efectivo. ¿Me estoy demorando mucho? Bien. Perfecto. Bueno, algo de esto ya estuvimos preguntándonos, ¿no? Ahora bien, algo de estas preguntas creo que ya fueron respondidas. ¿Puedo usar alcohol al 70 para limpiar y desinfectar? La verdad, algunas superficies muy específicas, y seguramente es lo que más utilizan los camilleros, ¿no? Porque tiene que ser rápido. Importante que yo rocíe sobre el paño, pase el paño, porque así me aseguro de que llegó a toda la superficie. Si yo rocío directamente, no va a estar en toda la superficie. Yo necesito asegurarme de eso. Y hacerlo 2 veces. Con la primera voy a levantar un poco de polvillo y algún resto, y con la segunda voy a aplicar entonces y voy a hacer el proceso de la desinfección. La verdad es que lo hemos implementado en muchos lugares, inclusive en las mesadas de enfermería y demás, hace años que se utiliza como un elemento importante. Pero atención que solo lo hago con el alcohol al 70. No hay ninguna otra solución que sirva para desinfectar y también antisepsia de la piel. Bien, pasemos al otro. Gracias. Y vamos a la otra. Bien. ¿Cuántos tipos de limpieza conozco? Y ya estuvimos hablando un poco, ¿no? La limpieza rutinaria o diaria, que es la que hago todos los días. Y si pienso en una unidad del paciente, ¿cuáles son los lugares que tendré que limpiar sí o sí? Si pienso en la unidad del paciente. La cama del paciente, las barandas del paciente, la mesa del paciente. ¿Sí? ¿Hay algo más? La pared, bien. ¿Hay algo más? La pared más contigua al paciente, ¿no? La repaso un poco, bien. La tengo que considerar porque está muy cerquita, ¿eh? Muy bien. Esa donde pasás la mano y siempre hay polvo. Muy bien. Por encima de los poliductos. Si hay repisas, también hay que limpiarlas, porque se va juntando mucho polvillo y ese polvillo después le cae encima al paciente. Y donde hay polvillo, va a haber microorganismos. Vamos a tener entonces la limpieza terminal. ¿Cuándo la hago la limpieza terminal? Cuando se fue el paciente, ¿sí? Y el paciente se fue, pero era un paciente que tenía medidas de aislamiento. ¿Qué hago? ¿Hace falta que use el camisolí, los guantes descartables y demás yerba? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque los gérmenes quedan en la superficie. Entonces, continúo con el aislamiento, ¿sí? Y si tengo que trasladar a otro lugar a un paciente que está con medidas de aislamiento, ¿qué hacemos? ¿El camillero qué hace? También se pone el equipo y se lo saca inmediatamente cuando dejó el paciente y se lava las manos, ¿no? Y ropería, si tiene que llevar entonces ropa que estaba de un lugar con pacientes con riesgo, con medidas de aislamiento, también toma sus precauciones, ¿sí? No puede usar los mismos guantes que usó para tomar la ropa para abrir las puertas de las salas, para tocar el botón del ascensor, y para el resto, porque va contaminando todo, ¿no? ¿Y cuándo hacemos limpieza de arrastre?
¿Las tenemos en cronograma, las limpiezas de arrastre? ¿Por qué? Nosotros tenemos que hacer el arrastre, que es esta limpieza fuerte, profunda, como en casa, ¿vieron? No limpiamos todos los días igual en casa, ¿no? Pero hay un día o dos, dependiendo cuántas personas viven, que hacemos una limpieza profunda. Y esa es nuestra limpieza de arrastre. Y en todos los lugares, especialmente donde hay pacientes internados, hay que implementar limpiezas de arrastre. Y tienen que estar con un cronograma, porque no puede ser que siempre le toque el turno de la mañana. Le tiene que tocar al turno de la mañana, otra vez al turno de la tarde y otra vez al turno de la noche, los sectores donde pueda limpiar. Pero es importante que todos hagamos lo que debemos hacer, porque si uno de la cadena no lo completa, el resultado final no va a ser tan efectivo como teníamos pensado. Miremos. ¿Qué les parece? La saqué de internet. Hermosos. Están bien vestidos con sus uniformes, tienen todo lo que necesitan. Tienen la señalización porque están humedeciendo el piso y tiene que estar señalizado porque si no uno va a pasar y ¡chum! Se va a patinar y se va a romper el alma. ¿Qué falla? ¿Qué está mal? ¿Está todo bien? ¿Todo está bien? ¿Están seguros? No. No está todo bien. La escoba, la palita, ¿sí? Apuntando al cielo, a la altura de la cara del que lleva el carro y a la altura de la cara de todos los que transitan el lugar. Y está sucio, porque el escobillón, que adentro de una unidad donde hay pacientes internados no debe estar, esto es un pasillo, no tiene que estar, la escoba, obviamente que no, pero si yo tengo un secador tampoco tendría que estar mirando al cielo, ¿sí? Tampoco tendría que estar mirando al cielo. Entonces, ¿cómo ubico ese carro? Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces por día limpiamos el carro de transporte donde tenemos los elementos para la higiene y desinfección? Chicos, ¿cuántas veces al día se limpia? ¿Sí? Tengo por experiencia haber visitado muchas instituciones y en pocas he visto los carros de limpieza limpios como deben ser. Los he visto en muchos lugares con mucha suciedad. Tengamos en cuenta que los carros de limpieza, como dicen ustedes, muy bien, se deben limpiar. Termino mi turno y lo tengo que limpiar. No puede quedar lleno de suciedad, porque si no, también transporto suciedad y microorganismos. Bien, entonces, la escoba, la foto está en internet, muy linda. La escoba no tiene que estar si estamos en un área donde, no sé ni siquiera si es una institución de salud esto, probablemente no lo sea. Pero si yo no tengo, o sea, si estoy en una institución de salud, no tengo la escoba, porque si circula dentro, escobillón, escoba, circula dentro de la institución de salud, lo va a hacer embolsada, tiene prohibido acercarse, saldrá fuera al patio, limpiaré y la embolso y así la llevo al lugar donde la guardo, pero no viene libremente, moviéndose por todos lados. Y si tengo un secador, nunca mira para arriba. Y la pala nunca mira para arriba. ¿Sí? Así que muy linda la foto. Che, qué ordenadito que está esto, ¿eh? Está bonito, ¿eh? No, son fotos de internet. No, ustedes trabajan bien. No, ustedes trabajan bien. Pero vi este y dije yo, wow. ¿No? Che, qué lío. Y están enroscados, parecen húmedos, ¿no? A mí me da la impresión de que están húmedos. Bueno, los trapos, ¿cómo se guardan? Extendidos, para que se sequen. Todo lo que está húmedo va a ayudar a que crezcan bichos.
Ningún trapo se tiene que guardar húmedo. Tengo que poder lavarlos después de haberlos usado y extenderlos para que se sequen. En alguna oportunidad de mi vida me he encontrado que guardaban todos los elementos de una sala, ¿no? La guardaban adentro de una bolsa, divina bolsa roja, así, bien gruesa. Y cuando voy a mirar, en otros lugares, digo, cuando voy a mirar, me encuentro que tengo adentro baldes, trapos, mojados y sucios. Y no se sabía de dónde eran, de cuántas salas se habían mezclado, porque eran las del culto. Por lo tanto, cuando yo vengo a buscar ese trapo, porque me tengo que ir a laburar, porque tengo que ir a limpiar, me lo llevo con los bichos de mi sala, más los bichos de las otras salas, más los bichos que crecieron mientras lo dejé ahí descansando, a que vuelva yo a mi lugar de trabajo al día siguiente. El orden, la limpieza, que los elementos estén secos y limpios, es fundamental, porque si esto no pasa, lo único que hago es reproducir bichos. Y no es seguro para mí, que estoy limpiando, y no es seguro para el paciente, que es la superficie donde voy a limpiar, y no es seguro para el resto de los que estamos trabajando en la institución. Miren, estaba la foto en internet, y digo, ¿qué quiso decir? ¿Que tienen las cosas prolijas? ¡Wow! Algo me pasó, me perdí con algo. Bien. Hermosas. Es seguramente la dirección de una institución de salud. ¿Qué vemos bien y qué vemos mal? ¿Bien? Perfecto, y el plumero en la mano. No, plumeros no. Plumeros no, no tiene guantes, pero tiene un plumero. ¿Y qué más tiene en la mano? No tiene guantes. Bien. Tiene una franela. Mira, las franelas naranjas. ¿Tiene una franela? ¿Puedo usar una franela? No. ¿Por qué? Porque ningún método seco se puede aplicar en una institución de salud. En ningún lugar. Entre comillas, ningún lugar. No importa si es la dirección, la secretaría, donde fuera, no importa. Todo tiene que ser húmedo. ¿Por qué húmedo? ¿Por qué? Vaya. ¿Por qué húmedo? Porque si lo paso seco, los bichos van a volar para todos lados. A veces a uno le pasa que parece, no, pero yo estoy levantando esta tierrita porque ahora voy a pasar el trapo. No, ya está mal, porque la tierrita tiene bichos. Por lo tanto, la tierrita la levanto con un paño húmedo, no con la escoba ni con el secador usándolo de escobillón. Hermosas. ¿Qué tiene mal? ¡Ay, está tocando ropa sucia! Una vez hace mucho tiempo, alguien me dijo, ay, no, venía así, abrazadita con la ropa, ¿no? Y yo le digo, che, no te la pongas apoyándose en tu hombro, no tenés guantes. Ay, no, pero es de las salas de los médicos, del dormitorio, y que son estériles los médicos, duermen en ozono. A ver, no, todos tenemos microorganismos. Toda la ropa se debe tratar con la misma precaución. ¿Sí? Entonces, guantes. Y nunca apoyándola en la ropa. Bien. Yo veo la escalera, una división, supongo que es la institución de salud, donde está circulando, llevándose la ropa sucia. ¿Qué tiene mal? No tiene tapa, así que va tirando bicho para todos lados, porque mientras va corriéndose, hay desplazamiento de aire y los microorganismos se van. Tiene unos guantes, la verdad, bastante finitos, ¿no? No tiene ningún tipo de protección el señor. Ninguno de ninguno de ninguno. Así que no solamente va desparramando, sino que también los respira.
hay algo que es muy importante. Y es, miren, los japoneses, que son muy ordenados, ¿no? Pero muy detallistas y muy ordenados y muy prolijitos, tienen un método que para ellos se llama de las 5 S. ¿Por qué? Porque son 5 palabras que empiezan con S en el vocabulario de ellos. Pero para nosotros no, porque se escriben distinto. Y ellos dicen que primero debemos hacer una selección. Luego tenemos a clasificar los elementos que tenemos para después ordenarlos, agruparlos, limpiar, tener protocolos, tener listas de verificación, tener guías que a mí me digan limpio acá, limpio así, así y así. De esta manera, eso es estandarizar. Y después, mantener, observar y mantener. Si yo hago eso, si yo selecciono, si hay un lugar ordenado, yo puedo limpiar. Pero si hay cajas por todos lados, y cajas de cartón, que son lo más sucio que hay, porque lo mínimo que tienen son huevos de cucaracha, y no los veo, porque miden 0,5 milímetros, de pequeños. Entonces, si yo ordeno, puedo limpiar. Si yo estandarizo y digo, todos vamos a limpiar de esta manera, y pongo en un cronograma, vamos a hacer limpiezas terminales tal día y tal día, seguramente el resultado final va a ser un lugar, un establecimiento, un hospital, una sala limpia, desinfectada y ordenada. Por lo tanto, segura para todos. ¿Sí? ¿Y de quién depende esto? De todos. Depende de nosotros, que vamos a limpiar, que vamos a hacer el proceso de retirar la ropa y de entregarla, que vamos a trasladar al paciente. Depende del resto del equipo que está trabajando en la unidad y que tiene que descartar las cosas de manera adecuada y no tirar desde lejos el papelito y si cae, le emboco bien y si no, no llega. Que todos estemos en la misma sintonía. Esa es la idea. Entonces el trabajo de todos es más sencillo. ¿Sí? Y depende también del compromiso que nosotros tengamos. Bien. Si yo no interpreté mal, creo que estoy llegando al final. ¿No? Miren este cartelito, qué lindo. Obligación de mantener orden y limpieza. Para todos, todas y todes. Para todo el mundo. Porque todos somos parte de la institución y porque la verdad, si trabajamos en equipo y trabajamos juntos, es mucho mejor y mucho más fácil que todo sea, esté más limpio, más ordenado, los procesos sean más seguros y todos nos podamos sentir satisfechos de la tarea que hacemos. Bien, hasta acá entonces es mi presentación. Si alguien me quiere hacer preguntas, los veo que quieren salir corriendo, se aburrieron me parece, porque veo que están con una gana de irse. Si alguien quiere hacer preguntas, la gente que está por Zoom. Bueno. Por ahí no veo. ¿Qué tomas de qué hospitales y servicios? Sí. Sí, que lo pongan, por favor. Si le puedes decir, si le puedes decir por audio. Porque sí, chicos, por favor, los que están por Zoom, necesito que escriban de qué hospital son y en qué servicio están, para poder asentarlo en el presente. No se vayan a ir sin anotar el presente en las planillas, por favor. Antes de que cierre la transmisión, por favor, no se olviden de poner de qué hospital son y de qué servicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
¿No? Bueno, vamos a cerrar la transmisión del Zoom. ¿Ya pusieron de qué hospitales son? Los que están todavía en Zoom. No sé si no me escuchan. ¿Me escuchan? Bueno, nada. Es importante tener los nombres porque yo les cuento, al finalizar este pequeño curso, que son solo 4 encuentros, vamos a extender un certificado. Así que es importantísimo tener bien el nombre y de qué hospital son, ¿sí? Para que les podamos entregar el certificado. ¿Puedo dejar de grabar? Muchas gracias.